Honk es el comandante en Resident Evil Requiem. Con la última entrega de Resident Evil pudimos volver a ver a uno de los personajes más enigmáticos de toda la saga, o en realidad no era él. Pues en este video vamos a averiguarlo, pero antes me presento, soy Diversum y seré tu informante respecto a la identidad de este personaje. Así que vamos con la historia de Honk. Conocido por muchos como Mr. Dead o Grim Reaper, ganándose este apodo por ser el único sobreviviente de su escuadrón en las misiones que le asignaban, que tristemente no conocemos información sobre dichas misiones, excepto cuando fue líder del equipo Alpha enviado a Raccoon City para recuperar las muestras del virus G. Honk en ese entonces perteneciente al servicio de seguridad de Umbrella, o mejor conocido como USS. Fue soldado entrenado en la isla Rockford, donde se experimentaban con distintos bows, a modo de entrenamiento para los reclutas. La edad de Honk no fue revelada hasta ahora, siendo un total misterio, pero si tomamos en cuenta que tuvo un riguroso entrenamiento, podríamos asumir que en la aparición que tiene en los acontecimientos del cuarto superviviente llegaría a tener entre 30 a 35 años. Y tomando esto como base, podemos indagar sobre la aparición que este tiene en Resident Evil Requiem. Como sabemos, han pasado 28 años desde los eventos de Raccoon City, por lo cual tendríamos un Honk de aproximadamente 58 a 63 años. Así que ahora vamos con ¿qué tiene que ver Honk con el comandante? Así que Survivor, no te vayas, déjame argumentar. Y antes de que alguien comente que Leon tuvo el poder del guión para ganarle, hay que recordar que Honk no posee mucha información más allá de su escape de Raccoon City. No se nos ha mostrado ninguna otra misión importante a lo largo de todos estos años. Estamos hablando de un soldado de élite, sí, pero no comparable a todo lo que Leon ha enfrentado y hemos podido ver durante todo este tiempo. Así que vamos con las 6 razones por las cuales se trata de Honk. Número 1. Entiendo que mucha gente sea fan del personaje y defienda que fue derrotado muy fácilmente, pero el factor edad es bastante importante. Alguien de 58 años ya cuenta con menos agilidad y menos fuerza que alguien de 49. Son casi 10 años de diferencia que obviamente se sienten al tener menos movilidad, por ende requiriendo otros métodos al momento de combatir, y por eso vemos el uso del vapor como ventaja durante su pelea. Número 2. La apariencia. El comandante es el único soldado de élite que lleva una máscara considerablemente similar a la de Honk. Podrías decir que es solo una máscara sin más, pero ese detalle no es coincidencia. Todos los demás guardias usan una máscara mucho más moderna. El comandante podría haber conservado la suya como cualquier veterano que guarda un símbolo de su historia. Además, en su pelea lo vemos usar una ametralladora igual que en el cuarto superviviente. Número 3. El movimiento rompecuellos o neckbreaker, tan icónico de Honk en sus apariciones anteriores, también lo vemos ejecutado en esta misma entrega por el comandante. Si bien muchas personas podrían decir que Chris también usa este movimiento, no lo finaliza de igual manera, con las manos hacia arriba. Este detalle sutil pero importante es una característica exclusiva de Honk. Número 4. La voz. En Resident Evil Requiem, el comandante está interpretado por Kate Silverstein en su doblaje en inglés, el mismo actor que le ha dado voz a Honk en todas las entregas donde apareció. Solo escúchenlo, es la misma voz. Guard this door. Do not let anyone approach. Alpha Team here. Respond. Doctor, we're here to collect the G-Virus sample. Nighthawk, this is Hunk from Alpha Team. Not necessary. I'll neutralize the target myself. We finally meet. También tomando en cuenta el tema de los diálogos que tiene con Leon. Leon Kennedy. Por fin nos conocemos. Escuché que eras un sabelotodo. ¿Cómo es que un soldado cualquiera podría conocer de esa manera a Leon? Y dudo mucho que Capcom use la voz que siempre perteneció a Honk en un personaje con tantas similitudes solo por coincidencia. Un ejemplo cercano es Sino, que comparte voz con Wesker del Resident Evil 4 Remake. Y no porque sea un personaje cualquiera, sino porque estamos hablando de un clon de Wesker. Número 5. Hay un detalle del que no muchos se dieron cuenta. Los soldados de élite, al ser derrotados, permanecen en el lugar donde fueron abatidos, pero con el comandante tenemos algo completamente diferente. Si avanzamos un poco y volvemos al mismo cuarto, nos damos cuenta que ya no está ahí, sino que desapareció misteriosamente. Incluso antes de irnos de esa habitación, también podemos observar los rastros del síndrome de Raccoon City en su mano,
que si este fuera otro soldado sin más no tendría esta marca. Pero recordemos que el síndrome es una consecuencia de las personas que estuvieron en Raccoon City, y como sabemos, Hunk es uno de los sobrevivientes de ese incidente. Número 6. También he visto que muchos argumentan que no se trata de Hunk simplemente por el nombre, ya que en su modelo se llama el comandante. Pero recordemos, Hunk tampoco es su nombre, este era solamente su nombre de agente de la USS, por ende el nombre simplemente pudo haberse cambiado, así como Chris es llamado Alpha con su escuadrón o los demás miembros, Umber Ice, Lobo, Tundra, o sin ir más lejos, también vimos que en Resident Evil 4 Honeygan es llamada Nido, Leon llamado Cóndor 1 y Ashley llamada Aguilucho. Normalmente en el tema militar funcionaría así. Y Hunk, al pertenecer a un nuevo equipo de seguridad, simplemente fue renombrado a El Comandante. Y como último detalle, pero no menos importante, los dataminers lograron identificar los archivos dentro del juego, siendo que en estos archivos el comandante tiene el nombre de Hunk o también Old Hunk. Así que con esto yo creo que está más que claro que en realidad sí se trata de Hunk. Pero hey, no te enojes, Hunk no está muerto, la ausencia de su cuerpo lo confirma. Y podría haber mucho más por contar. En los artes conceptuales del juego aparece varias veces en las instalaciones de Ark con su icónico casco, lo que sugiere que originalmente iba a tener un papel mucho más importante del que terminó teniendo. No sería descabellado un DLC donde lo controlemos escapando de Ark al estilo El Cuarto Superviviente. Ahora bien, también existe la posibilidad de que todo este tiempo se haya tratado de un clon, que es una teoría mucho más rebuscada y con menos sustento, pero también vale la pena mencionarla. En el video donde hablo sobre Sino, explico que las marcas que este tiene podrían ser una consecuencia de los clones creados por las conexiones. El caso del comandante podría ser similar, lo que explicaría la marca en su mano. Sin embargo, dudo mucho que una organización cree solamente un clon de un soldado de élite cuyo único mérito documentado fue escapar de Raccoon City. No tiene mucho sentido, y ver a Capcom justificar bajas de personajes con la excusa de que son clones sería algo bastante forzado. Así que el comandante no ha muerto, pero perdió un mano a mano contra Leon. Así que esta sería la explicación de la aparición de Hunk en Resident Evil Requiem. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que se trata del mismo o te vas más por la teoría de que es un clon? Quiero leerte en los comentarios. Y gracias por llegar hasta el final, espero que les haya gustado el video y si fue así pueden suscribirse. Sin más que decir, se despide Diversum.